Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jaycee Torres. Hola, buen día. Mi nombre es Eric González, estudiante de primer semestre en psicología. Buen día, mi nombre es Diego Andrés de Garzón. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angie Lorena Guillo Sanabria y el día de hoy mi grupo y yo venimos a hablarles de la genética. La genética es el estudio de patrones de herencia, es el modo en el que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos. Los genes están compuestos de segmentos de ADN, que es la molécula que codifica la información genética de las células. Se calcula que nosotros los seres humanos contamos con 25.000 genes diferentes que contienen información genética específica. Estos genes se ubican en los cromosomas y cada célula contiene 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Uno de los cromosomas es el encargado de determinar lo que será el género del bebé. Nosotros las mujeres contamos con 2 cromosomas X y los hombres cuentan con un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando se realizan pruebas genéticas, lo que se valora en estas pruebas es el riesgo, o en otras palabras, la probabilidad de padecer una enfermedad. En esta se mira pues si será de alto riesgo o por el contrario, de alto riesgo no quiere decir que en definitiva la enfermedad se va a desarrollar, sino que la probabilidad pues va a ser más alta. Lo que se requiere en este caso es que la persona pues acuda al médico, programe sus revisiones para que de esta manera pueda mantenerse controlada. La genética es una rama de la biología, es el estudio de la ciencia que aprende las características de los organismos vivos, cómo se copian, cómo se transmiten a los hijos y cómo pueden modificarse. Hablaré de unos conocimientos conceptuales básicos de la genética. El genotipo, como número 1, es como el que almacena toda la información genética en el ADN de un organismo, físicos y funcionales, mientras que el fenotipo es cualquier rasgo característico de un organismo. Un ejemplo de ello, cuando hablamos de un color de cabello, se habla de un genotipo. Segundo, gen. El gen es algo fundamental en la herencia, ya que prácticamente el gen es un segmento del ADN, ya que contiene información necesaria para la producción de una proteína, que se desarrolla en la célula. Los genes que recopilan para la proteína las codificantes exones son interrumpidas por sucesiones que no cuentan con información para la proteína, lo cual son eliminadas durante el proceso del ARN mensajero. Tercero, genoma. Es la característica genética de un ente que se hereda tras generación. El exoma es la porción del genoma que codifica para la proteína. Cuarto, ADN. Es el encargado de acumular información genética de un ser. Su estructura es una doble hélice compuesta por 2 cadenas complementarias y antiparalelas. Quinto, ARN. Es un ácido vigente en las células vivas que tiene una semejanza con el ADN. Este desempeña varias funciones, por ejemplo, ARN rizomímico. Forma parte de los ribosomas. ARN de transferencia. Este juega un importante papel ya que es el traslado de los aminoácidos al ribosoma y durante el proceso de traducción. ARN mensajero. Se destaca por ser el intermediario entre el ADN y la síntesis proteica. A diferencia con el ADN, el ácido ribonucleico está compuesto por nucleótidos, los cuales se representan en ribosomas y presentan uracilo en vez de timina. Sexto, dogma central de la biología molecular. Bueno, el ADN se copia para transferirse a la descendencia durante el proceso de replicación. Para poder hacer ese proceso es necesario que la información se transfiera al proceso de transcripción en la molécula del ARN mensajero. Luego el ARN mensajero se relaciona a un órgano celular, al ribosoma, en el que se traduce en una molécula proteica. Bueno, con el avance, esta idea se va incluyendo en la copia del ARN de sí mismo y la información contenida en el ARN mediante su proceso de transcripción inversa. Séptimo, código genético. Mediante este código especifica la composición de los aminoácidos que conforman el producto final de la expresión genética, las proteínas. Se basa en tripletes. Cada combinación de 3 nucleótidos construyen una palabra del código llamada codón. Octavo, mitosis y meiosis. Nuestro cuerpo está compuesto por millones de células. Para tener este número tan elevado, las células se multiplican mediante la división celular, las cuales se dan en 2 formas distintas, mitosis y meiosis. La mayor parte de las células del cuerpo, excepto las sexuales, es la división de células somáticas que dan sitio a 2 células con el mismo número de cromosomas y son exactas a la madre. Ahora bien, la meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se consiguen las células sexuales o gametos, los cuales acuden a la mitad de cromosomas. Por ende, cada una se recibe tras el cambio de materia genético a través de par de cromosomas semejantes de la madre. Noveno, cromosomas. 46 en total, los cuales la mitad son de la madre y la otra son del padre, en total 22 pares. Se conocen como autosómicos y el último que queda determina el sexo. 10. Mutación.
Es un cambio casual en el ADN que en algunos casos puede ser dañino, neutral o beneficioso para el cuerpo. Las mutaciones son la primordial fuente de versatilidad genética. Estas mutaciones pueden producirse en multitud entre lugares de la parte hereditaria. En este caso les voy a hablar un poco sobre las implicaciones éticas que tiene el conocimiento de la genética. Avanzamos y ampliamos nuestro conocimiento sobre la genética. Hemos escuchado procesos como la clonación, que trata sobre un grupo de células u organismos genéticamente idénticos derivados de una sola célula o de un solo individuo, y de la edición de genes. En este proceso los científicos pueden cambiar o alterar de forma limitada el ADN del interior de una célula viva, es decir, que pueden eliminar, agregar o modificar un segmento específico del ADN. Las principales preocupaciones éticas sobre la edición de genes son que pueden cometer errores que podrían ser peligrosos para una persona y difíciles de corregir. Además, cualquier cambio negativo podría llegar a transmitirse de una persona a las generaciones futuras. Y hoy voy a hablar sobre la genética y su relación con la dignidad humana. La relación entre la genética y la dignidad humana enfrenta retos éticos complejos, los cuales se producen por los avances en la biotecnología, ya que estos pueden dar enormes ventajas, como los cuales pueden ser la modificación genética para prevenir enfermedades hereditarias, lo cual puede ser visto desde un punto de vista positivo, ya que se podrían evitar muchas enfermedades en personas, pero también podría ser visto de mala forma, ya que esta misma modificación genética podría generar cambios en la estructura genética de una persona, lo cual podría llegar a presentar un inconveniente al momento de hacer las pruebas para identificar a la persona, ya que dichas pruebas podrían dar resultados que no sean correctos. Entonces, como tal, esta relación entre la genética y su relación con la dignidad humana es compleja, ya que puede traer muchos aportes buenos como aportes negativos. Algunos de estos ejemplos son genética moderna. Para los estudios que hacemos ahora hay múltiples herramientas con las que contamos en esta época. Se reconoce como la genética moderna. Genética molecular. Investiga la naturaleza química de los genes, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice, que es la forma del ADN. Genética de población. Se encarga de los procesos evolutivos que combinan las frecuencias genéticas de las poblaciones. Genética cuantitativa. Estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar los genes por separado, esta estudia un conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. En la especialidad que utiliza la tecnología para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo, lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para contener alguna ventaja. La insulina, por ejemplo, que se utiliza hoy en día para los diabéticos, es hecha por bacterias. A estos organismos se les conoce como modificados genéticamente.